Ahora con el hilo blanco y los 18 clavos que tenemos en esta parte, vamos a tensar por 7 hilos de la siguiente circunferencia, siempre retornando al punto de partida, formando la letra V. Recordemos que atamos el hilo en este clavo y vamos por 7 clavos de la siguiente circunferencia. Siempre retornamos al punto de partida. Por último, tensamos los hilos de la última circunferencia. Con el hilo de color rojo atamos el hilo en uno de los clavos y vamos a 7 clavos de la parte de abajo. Siempre retornamos al punto de partida. De esta forma damos por terminado con nuestra obra de estrinar. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a mi canal y compartir este video. Gracias.